Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Muy bien, vamos entonces por favor a Juan capítulo 13, versículo 15. Juan 13, 15. Hemos hablado de que así como tuvimos el mes de la reforma del corazón y hablamos temas de sanidad interior, de la importancia de perdonar para poder vivir una vida en libertad, también empezamos el mes de febrero como el mes de cambio de hábitos. Y hemos venido hablando desde el ayuno general, hemos venido hablando de empezar a adoptar nuevos hábitos, a cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Algunos nos acompañaron en un ayuno de 21 días cambiando hábitos. Unos dejaron el café, otros dejaron los dulces, otros empezaron a comer ensalada, otros empezaron a hacer ejercicios y empezaron a cambiar los malos hábitos por buenos hábitos, porque finalmente el cristianismo es integral. Muy bien, y yo quiero hablarles hoy de un hábito que todos nosotros tenemos que trabajar. ¿Y saben cuál es el hábito que tenemos que trabajar? El hábito de motivar a otros. ¿Usted se ha dado cuenta que usted tiene una idea, que tiene un proyecto, y usted va y le cuenta a alguien y usted lo que recibe es desmotivación? No, es que usted no es capaz. No, es que usted no puede. Usted. De hecho, en la Biblia hay muchos episodios donde el pueblo de Dios estaba caminando hacia una promesa y por culpa de malas leches, de personas que fueron utilizados por el reino de las tinieblas para desmotivar el pueblo de Dios, finalmente esos que fueron desmotivados no recibieron lo que Dios tenía para ellos. Entonces, cuando usted y yo nos prestamos para desmotivar a otros, lo que estamos haciendo es instrumento del diablo y estamos haciendo todo lo contrario a lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos anima. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos motiva. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos levanta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos consuela. Y cuando usted se encuentra con una persona que todo el tiempo le está viendo el pero a todo, todo es negativo, todo es crítica, todo es no se puede, todo es malo. ¿Conoce usted gente así? Tal vez si usted conoce gente, no mire al que tiene al lado, porque puede ser que así ocurra. Todo es malo. Quiero aclarar una cosa. A veces tenemos que tener en cuenta los pro y los contra. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la autoridad para desmotivar a otros, para desanimar a otros. No hay nada más dañino para la obra de Cristo que el desánimo, ¿o no? Usted puede tener un talento, usted puede tener un llamado, usted puede tener una vocación, pero si usted no está motivado, usted no va a lograr nada. Todo se queda simplemente en quiero hacer, pero no estoy motivado, entonces finalmente no haces nada. Jim Ryan dijo, la motivación es lo que hace que usted comience algo, pero es el hábito lo que lo pone en marcha. Entonces vamos ahora a ver Juan 13:15 y vamos a la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca, y vamos a leer todos juntos. Si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez y necesitan una Biblia, tengan la bondad, levante su mano para que el ministerio de Nicodemo se la haga llegar. Juan 13, versículo 15, y lo vamos a leer todos. Palabras del Señor Jesucristo. Juan 13, versículo 15. ¿Qué dice? Les he puesto el ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo, queridos? Cristo. Nosotros que somos hijos de Dios
¿Y cómo nos llamamos? Cristianos. ¿Qué significa cristianos? Aquel que sigue el modelo ¿de quién? De Cristo. Cuando en Antioquía se llamó por primera vez a los cristianos cristianos, ¿era por qué? Porque ellos tenían la referencia de Jesús, del Cristo, cómo había vivido, cómo había actuado, cómo había sido su carácter, y vieron en sus discípulos algo similar y entonces dijeron, estos son cristianos. Por eso tenemos que ser coherentes con lo que somos. ¿Y qué dice entonces el Señor aquí? Les he puesto el ejemplo. Ya tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Cristo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. Oiga, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Diga, Cristo es mi ejemplo. ¿Y qué tengo que hacer yo con los demás? Lo que Él ha hecho conmigo. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Háblanos, mi Dios, a nuestro corazón. Redarguye nuestro entendimiento para que podamos caminar conforme a lo que tú quieres hoy para nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. El hábito de Jesús de motivar nos lleva a tomar la decisión de usar todo lo que esté al alcance nuestro para que podamos animarnos los unos a los otros con el ejemplo y para que las personas sean mejores cada día. Me he estado escuchando unos audios de John Maxwell y él tiene una visión con respecto a su vida. Y él dice que es una persona que Dios lo llamó a este mundo a agregarle algo a la gente, a sumarle a las personas. Y eso deberíamos ser nosotros. Si nosotros estamos en este mundo, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra vida tiene que añadirle valor a la vida de otros. Amén. Lo que tengo, te doy. Lo que soy, te ofrezco. Y eso que tengo, ¿qué debe hacer con la persona? Añadirle vida a esa persona. Amén. Entonces Jesús nos mostró cómo motivar. Jesús sabía cómo ayudar a la gente a ir de lo normal a lo extraordinario. Nunca hubo una palabra de Jesús diciendo usted no puede, usted no es capaz, usted es bobo, usted es tonto, usted es lento. Nunca en la Biblia vemos a Jesús hablando así. Jesús sabía cómo ayudar a la gente a ir de lo normal a lo extraordinario y de lo natural a lo sobrenatural. Muchas veces las personas tienen grandes ideas y solo necesita un par al lado para que lo ayude a salir adelante. Amén, iglesia. Entonces digamos todos juntos, ya es hora de ejercer el hábito de motivar a otros. Como padres, ¿cuántas veces nuestros hijos se desaniman? ¿Por qué? Porque estamos diciéndoles cosas negativas. El hijo que en alguna oportunidad le dijo a su papá, yo quisiera ser astronauta. Y le dijo, ¿astronauta? ¡Ja! ¿Usted qué está pensando? Y se lo dijo estando niño. ¿Por qué no decirle, ¿quieres ser astronauta? Listo. Si tienes capacidades para hacerlo, pues vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que puedas llevar a cabo tu sueño, porque tú tienes muchas capacidades. Puede que el día de mañana no sea astronauta, pero tuvo un padre que lo animó en su sueño. Amén. Nosotros animamos a las personas en sus sueños. Yo le pido al Señor que Dios me dé la habilidad de cazar talentos y de apoyar a las personas en sus proyectos. Yo le pido eso y que grandes talentos salgan de la iglesia a impactar el mundo secular y que quienes salieron de la iglesia, no como pasaron con muchos artistas que finalmente con sus talentos tuvieron que dejar la fe en Cristo
porque en vez de encontrar un apoyo, encontraron siempre una oposición para hacer lo que podían hacer. Entonces, que el Señor nos ayude. Y vamos a ver cómo Jesús motivaba a la gente. Todo el tiempo, miren, todo el tiempo mientras Jesús hablaba, ¿qué estaba haciendo? Motivando a las personas. Cuando usted y yo leemos la Biblia todas las mañanas en nuestro devocional, ¿qué encontramos? Palabras que nos motivan ¿a qué? A la obediencia, a vivir una vida plena, a ser felices, ¿cierto? Eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 19, 21, ustedes lo van a leer en la imagen y lo vamos a leer todos juntos. Dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Alguien recuerda ese episodio? ¿Con quién está hablando Jesús allí? ¿Con quién? Con el joven rico. El joven rico tenía unas expectativas muy equivocadas. Tenía un problema de enfoque. Muchas personas pueden tener una fe verdadera, pero el problema es su falta de enfoque. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús lo aterriza, lo anima y ¿qué le dices? Si quieres ser perfecto, tú estás equivocado y tú crees que puedes ser perfecto por lo que tienes, que puedes ser perfecto por lo que haces. Pero ¿qué le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, tienes tanto, pues entonces anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. ¿Qué significa? Que Dios motivó al joven rico ¿a qué? A dar y a seguirlo a Él. ¿Cuántas veces nosotros estamos desenfocados y tenemos que encontrarnos con palabras como estas para que nosotros podamos ubicarnos en lo que Dios quiere de nosotros? Amén, iglesia. Vamos a ver el segundo versículo, Mateo 28, 19. La gran comisión, la tarea que tiene que ser ineludible para todo creyente en el mundo, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué le dice Jesús? Vayan tranquilos, yo estoy con ustedes. Ustedes pueden hacerlo. Yo los he preparado y los he capacitado para cambiar al mundo. Vayan a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Jesús ahí con esa palabra? Motivándonos a tomar la iniciativa de empoderar a otros. De empoderar a otros. ¿Sabe una cosa? Nosotros replicamos lo que somos. ¿Por qué? Porque lo que decimos se olvida, pero el carácter no. Entonces, muchas veces lo que Dios nos llama a hacer, la Biblia dice que vamos a ser discípulos. Nosotros hacemos discípulos ¿para qué? ¿Para qué hacemos discípulos? Para que lo que yo tengo, que ha cambiado mi vida, otro también lo pueda tener y pueda caminar hacia algo tal vez mayor a lo que yo he alcanzado. Tercero, Mateo 17:7, lo ven en la imagen, que dice, pero Jesús se acercó a ellos y ¿qué hizo? Los tocó. Queridos, Jesús está cerca. La religión nos ha vendido la idea de un Jesús distante, lejano, inalcanzable, religioso, esquemático, lleno de procedimientos. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que Jesús se acerca ¿a quién? A nosotros. Y no solamente se acerca, sino que Jesús además, ¿qué hace? Nos toca. Usted sabía que usted puede estar triste y estar orando o estar en una situación de aflicción y usted lo único que necesita es tal vez un abrazo. ¿Sí le ha pasado o no? Cuando usted va donde una persona que acaba de estar o muere un ser querido,
Y uno dice, ¿y qué le digo? ¿Que lo siento? No, pues ¿cómo así que lo siento? Lo lamento. La Biblia ¿qué dice? Que lloremos con los que lloran, riamos con los que ríen. Y si es necesario, un abrazo puede sanar y puede consolar a una persona. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó. ¿Y qué les dijo? Levántense, les dijo, no tengan miedo. Aquí Jesús está motivando ¿a qué? A levantarnos y a dejar los temores. ¿Saben por qué a levantarnos? ¿Por qué? Porque muchas veces un temor nos puede llevar a estar encerrados, a estar caídos. El temor nos lleva a no alcanzar lo que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque hay un temor que nos dice, no puedes, no eres capaz. Pero Dios que dice, levántate y deja tus temores. Dígale al que tiene a su lado, hay que levantarse y dejar los temores. Temor al matrimonio, temor a enamorarse, temor a emprender un proyecto, temor a un negocio, temor a relacionarse con otros. Y vivimos llenos de temores. Pero a mí me sorprende porque hay 365 promesas en donde Dios nos habla de dejar el temor. ¿Qué significa eso? Que cada día, en un año tenemos 365 días en promedio. Es decir, que cada día tenemos que enfrentar ¿qué? Nuestros temores. ¿Con qué? Con una palabra de Dios que nos alienta y nos motiva. Lucas 5, 23. Lucas 5, 23. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda. ¿Qué dice Jesús allí? Jesús está motivando a perdonar para ser sanados. Muchas veces las personas están inmersas en una enfermedad, en un diagnóstico confuso por su salud. Y muchas veces lo que Jesús quiere hacer con nosotros es motivarnos para abrir nuestro corazón al perdón para poder ser sanados. Amén, iglesia. Dígale al que tiene a su lado, hay que perdonar para sanar. Y como dijo Sigmund Freud cuando habló de la somatización de las enfermedades, es decir, que hay cosas en nuestra alma que se somatiza en nuestro cuerpo. Las preocupaciones nos enferman. La tristeza enferma nuestro cuerpo. Entonces Jesús, ¿qué nos está diciendo? Levántate, perdona para ser sanado. Tal vez eso es lo que tú necesitas. Y nos la pasamos de tratamiento en tratamiento, tocando puertas de los médicos. Dios bendiga la ciencia médica, porque Dios sana a través de los médicos también. Pero frente a la enfermedad, nuestra primera opción siempre tiene que ser el Señor. Frente a la enfermedad y frente a toda circunstancia. Confiamos en Dios y vamos al médico. Amén, iglesia. Diga, hay que confiar en Dios y también hay que ir al médico. Juan 5:8. Juan 5:8. Juan 5:8, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. ¿Saben que muchas veces hay gente que está en el piso y se acostumbró a vivir así? Pero Jesús, ¿qué nos dice? O hay gente que inclusive le encanta
despertar conmiseración de otros. Le encanta contar sus heridas, como las personas en la calle que muestran sus heridas para que les den plata. Muestran sus heridas y ponen una coca para que la gente se compadezca y le dé dinero. Y sabe una cosa, hay muchos cristianos en la iglesia que viven de esa manera. Están todo el tiempo contando sus angustias para despertar la conmiseración de otros. Perdóname lo que te voy a decir, pero tú no tienes por qué despertar la conmiseración de nadie, porque tú eres un hijo de Dios y tú eres victorioso en Cristo Jesús. Amén. Y en la cruz ya llevó el Señor tus enfermedades, tus dolores, tus aflicciones, tus tristezas. ¿Qué tienes que hacer? Gloria a Dios, porque Dios nos da la oportunidad de recibir consejo cuando lo necesitamos. Pero recibimos consejo ¿para qué? Para levantarnos, no para quedarnos ahí. Amén, iglesia. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Una motivación para levantarse y dejar la enfermedad. Juan 14, versículo 1, ¿qué dice? No se angustien. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Los discípulos caminando con Él, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, habían visto cosas sobrenaturales a través de Jesús. Se habían roto esquemas, habían pasado cosas que ellos nunca se imaginaban que iban a ver. La misma promesa de Isaías 61 cumplida en la persona de Jesús. Y yo me imagino Jesús mirando a sus discípulos diciéndoles: no se angustien. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y hoy la motivación que el Señor tiene para nosotros es a tener fe en Dios para despedir la angustia y la preocupación. ¿Alguien está angustiado? ¿Alguien está preocupado? ¿Qué te dice hoy Dios? No te angusties. Confía en Dios y confía también en Jesús. Amén, iglesia. Hay que confiar en el Señor. Si nosotros dejamos de confiar en Dios, se acaba nuestra esperanza. Y si algo debe caracterizar la iglesia de Jesús, que somos nosotros, que somos personas llenas de esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no nos defrauda. Amén, iglesia. Dígale al que tiene a su lado: no se angustie. Hay que creerle al Señor. Hay una sola manera de hacer que alguien haga algo. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Sí, solo una manera, y esa es hacer que la persona desee hacer algo. Queridos, pidámosle a Dios que nosotros seamos motivadores de la gente. Hoy en día muchas personas están pagando millones de pesos para conseguirle un coach para que lo motive. Inclusive muchas personas se están capacitando en el tema. No me parece malo. En alguna oportunidad yo estuve hablando con una persona de la iglesia que se llama Farid Lozada, es coach profesional, y le dije: enséñeme. Que finalmente hay unas herramientas que Dios nos provee también para nosotros poder lograr los objetivos. Y son herramientas de liderazgo. Pero ¿de dónde salen esas herramientas? ¿Saben de dónde salen esas herramientas? ¿Y de dónde salen esos conceptos? ¿Sabe de dónde? De aquí. Y muchas veces buscamos por fuera y estamos dispuestos a pagar lo que sea para que nos motiven, para que nos ayuden, para que nos incentiven, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la guianza de la palabra de Dios, pero le creemos más a otros que a Dios mismo, quien nos puede ayudar. No está mal pedir ayuda, quiero aclarar eso. Eso sí, un curso, me voy a conseguir un coach profesional, vale 5 millones de pesos. Y la persona, si tiene la capacidad, inclusive algunos hasta se endeudan para eso,
porque necesito lograr mis objetivos. Pero la gente viene a la iglesia y recogemos la ofrenda y están diciendo, ¿y con qué se irán a gastar la plata? ¿Y en qué se le irán a gastar? Yo no doy a la iglesia porque la iglesia son unos ladrones. Cuando el Señor tiene todo para darnos. Juan 14, versículo 14. Juan 14, 14. ¿Qué dice el Señor? Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa? ¿Qué dice Jesús ahí? Es una motivación a pedir en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el nombre que es el nombre del Dios Todopoderoso. Hay muchos testimonios de cosas que han ocurrido simplemente por confesar el nombre de Cristo. Oraciones, peticiones, situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, situaciones de peligro. Con simplemente confesar el nombre de Jesús, las cosas cambian. Y es tan impresionante que los discípulos tenían una experiencia con Jesús y solamente su nombre era tan poderoso que hacía que las personas se cayeran. Y ese es el nombre que usted y yo tenemos a nuestra disposición, el nombre de Cristo. Amén. Y hoy en día muchas personas dicen en el nombre del Señor, porque vienen de una tradición católica romana y todavía siguen orando de esa manera. No, usted no diga en el nombre del Señor, porque puede ser en el nombre del Señor de la esquina, en el nombre de su vecino, no. ¿En el nombre de quién? De Cristo. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Nombre mediante el cual usted lo confiesa y los demonios huyen. Nombre sobre el cual usted lo confiesa y la opresión del diablo tiene que irse de su vida. Nombre sobre todo nombre. Esta situación, voy a orar por esto. Y oramos y decimos en el nombre de Cristo y nos acordamos de la promesa que dice, lo que pidan en mi nombre, ¿qué pasa? Yo lo haré. Mateo 7, versículos 7 al 8, y lo vamos a buscar todos juntos, por favor. Mateo 7, versículos 7 al 8. Y allí en Mateo 7, versículos 7 al 8, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una motivación de Jesús hacia nosotros para orar con la expectativa de una respuesta oportuna. Con Dios las cosas son más sencillas de lo que la gente piensa. La gente a veces tiene la estructura de un Jesús complicado, de un Jesús que hay que pedirle cita, que hay que pedirle audiencia, que hay que cumplir con ciertos estándares. Te voy a decir una cosa, si es por estándares, ninguno de nosotros somos dignos ante la gloria de Dios. No es por estándares del hombre, porque en Cristo usted y yo somos amados, aceptos en Él. Es por Él. Y es por Él que podemos decir lo siguiente. Mire lo que dice Mateo 7, versículo 7 en adelante. Mateo 7, ¿qué dice? Leámoslo juntos. Dice, pidan. Pidan ¿y qué? Se les dará. Muchas veces, ¿por qué no tenemos? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no pedimos? Aquí dice, pidan y se les dará. Dice, busquen ¿y qué? Y encontrarán. ¿Usted se acuerda cuando su mamá le decía a usted, vaya y tráigame el cepillo que está en el baño? Y usted se iba. Y usted miraba. Y su mamá ya encartada esperando el cepillo. Y usted volvía y decía, no hay ningún cepillo. Y la mamá, ¿qué le decía? Busque. Que el que busca, encuentra. Y usted volvía. Cepillo de dientes. El cepillo de dientes. No, ese no.
el cepillo que está en el baño. Usted se volvía. Y después la mamá iba y llegaba y decía: ¿qué es esto? La mamá no le dice a uno: mira mi amor tan hermoso. El que busca encuentra. Y con el Señor es igual. Y muchas veces el Señor nos dice: busquen y encontrarán. Pero no es buscar así como refundido, no. Muchas veces las cosas están delante de nosotros y nosotros no las vemos. Y estamos rodeados de la bendición de Dios y nosotros no lo vemos. Y Dios dice: es que tú eres rico en mí. Y uno dice: ¿rico? Con todas las necesidades que tengo. Pero tú sí eres rico, ¿por qué? Porque tienes una familia, porque tienes salud, porque tienes alimento, porque tienes cómo desplazarte de un lugar a otro. Tal vez tienes un vehículo, tienes amigos. ¿Y qué mayor riqueza que tener al Señor en el corazón? ¿Qué más sigue? Dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen. ¿Y qué pasa? Se les abrirá. Y muchas veces, no, ¿y qué tal que me diga que no? No, yo más bien me voy. El muchacho que lo mandaron a pedir un martillo, y el muchacho era muy pesimista, y don Pedro le podía prestar el martillo. Vaya donde don Pedro a que nos preste el martillo. Y se va donde don Pedro y dice: no, eso seguro no me lo va a prestar. No, es que don Pedro como es. Y el muchacho en una de esas, como que iba y venía, salió don Pedro. Le digo: ¿sabe qué, don Pedro? No me preste el martillo. Yo ya no necesito su martillo. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Porque nos hacemos suposiciones de cosas que son irreales por engaños del diablo en nuestra mente. Estamos llenos de prejuicios mentales, encerrados en pensamientos que no son la realidad. Porque ¿qué dice el Señor? Toquen, llamen y se les abrirá. Y tal vez no se te va a abrir la primera puerta. Sigue tocando. Porque de las 20 que toques, una se te va a abrir. Amén. Tal vez se te va a abrir la primera que toques. O tal vez la segunda y la tercera. O tal vez la última que toques. Pero no dejes de hacerlo. Amén. Hay historias de emprendedores, de inventores que le dejaron un gran aporte a la ciencia. ¿Y usted cree que esos inventores tocaron una sola puerta? Y no teníamos la tecnología que hay ahora, y no teníamos los medios que hay ahora, pero ellos insistieron y persistieron ¿hasta qué? Hasta que lo lograron. Y tal vez ellos no tocaron la puerta del Señor, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de que Dios va delante de nosotros. Y si Dios quiere abrirnos esa puerta, pues vamos a tocar y el Señor la va a abrir. Amén, iglesia. ¿Usted lo cree o no lo cree? Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. En Bogotá, uno de los líderes de la iglesia de Sabana Norte, su hijo tenía el sueño de estudiar en Harvard. Entonces, cuando a uno vive de un sueldo, y a uno su hijo le dice: quiero estudiar en Harvard, a uno, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Una de las universidades más caras del mundo. ¿Cuánto vale el sostenimiento? Es una universidad donde solo personas de cierta élite pueden estar. Eso es lo primero que se le viene a uno a la mente. Y yo tengo ese sueño y yo quiero estudiar en esa universidad. Resulta que el muchacho fue creciendo con esa idea. El papá nunca le dijo que no podía, el papá nunca le dijo que no tenía el recurso para eso, sino le dijo: oremos. Si eso es lo que Dios tiene para ti, Dios abrirá las puertas.
El joven creció, se metió a la página de la Universidad de Harvard y escribió y dijo: soy un joven latinoamericano, quiero cambiar al mundo. Y empezó a escribir un mundo de cosas. ¿Y saben qué pasó? A la semana le contestaron y le dijeron: tienes una beca en esta universidad. Hace 2 años. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pidan, ¿y qué? Y recibirán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Y nosotros vemos eso tan sencillo que decimos: si será verdad. Y es verdad. Yo dejé de predicar. Yo antes me demoraba 1 hora y media en una predicación. Y eso estudiaba y teología y la cosa. ¿Por qué no nos vamos a esto que es tan sencillo? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Versículo 8. Porque todo el que pide, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Recibe. Tú pides ¿y qué va a pasar? Vas a recibir. Si tu hijo te pide algo y tú en el momento le dices: no tengo, no puedo, y tu hijo sigue insistiendo, desde luego para una motivación adecuada, llega un momento en que tú dices: tenga pues. Y nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto. ¿Y por qué muchas veces no recibimos? ¿Por qué? Porque no le pedimos. No le pedimos. Yo un día le dije: Señor, yo quiero una moto. Yo quiero una moto. Y yo después me puse a pensar: yo pidiéndole a Dios una moto, si eso no es muy espiritual. Señor, pero yo quiero una moto. Entonces mi esposa me dijo: ¿y para qué quieres una moto si las motos son muy peligrosas? Y cada vez que salíamos a la calle veíamos accidentes de moto, las piernas ahí sangrando, la cabeza en el periódico, muertos. Y mi esposa decía: el Señor te está hablando. Y yo dije: será a ti, pero a mí no me está hablando. Y entonces un día, haciendo el devocional, me encontré con el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y yo le dije: Señor, ¿sabes qué voy a hacer? Tú conoces mi deseo. Y yo voy a deleitarme en ti. Y tú sabes que a mí me gustan las motos. Y Dios utilizó una persona de la iglesia para ayudarme a tener la moto que hoy tengo. No me la regaló, quiero aclarar eso. Fue un instrumento de Dios para ayudarme a conseguir esa moto. ¿Y saben qué fue lo más grandioso y lo más milagroso de la moto? Que todo el tiempo mi esposa me había dicho: no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y cuando a uno de esposo, la esposa le dice que no está de acuerdo, usted no se meta ahí, porque usted no sabe el problema en que se mete. Pero cuando a uno la esposa le dice: bueno, compre la moto, usted dice: la gloria. Yo sé que tú mueves montañas y que lo harás otra vez. Y así fue. Entonces, ¿qué nos falta, queridos? A veces lo que nos falta es pedir. A veces lo que nos falta es buscar. Hoy en día tenemos acceso a mucha información. Tenemos un deseo del corazón. Busquemos, miremos, toquemos puertas. Una beca de estudio en una universidad prestigiosa. ¿Por qué no hacerlo? Y buscar la excelencia, queridos. Entonces, motivación a orar con la expectativa de una respuesta oportuna. Lucas 9:23, ¿qué dice? Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Motivación a morir a los propios deseos para que prevalezcan los deseos de Cristo. Mateo 11:28 dice: a los que estén trabajados y cargados,
Vengan a mí y yo les daré descanso. Una motivación a entregar nuestras cargas al Señor y descansar en Él. Mateo 14, 29. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven a mí. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca, caminó sobre las aguas. ¿Qué significa esto? Esto es una motivación a caminar por encima de las circunstancias si lo seguimos mirándolo a Él. Muchas veces nosotros pensamos que seguimos a Jesús y seguimos a Jesús, pero no lo miramos a Él. Porque decimos que seguimos a Jesús, pero estamos más pendientes de la persona, si me miró, si no me miró, si me dijo, si no me dijo, si me puso cuidado, si no me puso cuidado. Y miramos a las personas y creemos seguir a Jesús, pero no estamos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo las palabras de Jesús, pero no a Jesús. Porque el que sigue a Jesús, ¿qué hace? Lo mira a Él, autor y consumador de nuestra fe. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Alguno de ustedes está tal vez hoy afrontando una aflicción. Eso es común para todo el mundo. Y téngalo por seguro de que lo que usted está viviendo, mucha gente, usted está hoy en este lugar, y lo que usted está viviendo, téngalo por seguro de que muchas personas como ustedes también lo están viviendo. Y personas de la misma fe suya. Pero ¿qué dice Jesús? Afrontarán aflicciones, ¿pero qué? Pero anímense. Porque finalmente esa aflicción, ¿cómo es? Temporal. Porque eso es lo que dice. Yo he vencido al mundo. Es decir, yo estoy por encima de lo que tú estás viviendo. Y yo te voy a dar la solución para tu problema. Motivación a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Una motivación al arrepentimiento, al cambio en nuestra conducta y a creer en la eficacia del Evangelio. Mateo 19:26. Para los hombres es imposible acá, Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Dígale al que tiene a su lado, para Dios todo es posible. Y cada vez que tú pienses en una persona, en una situación, en una circunstancia familiar, laboral o de cualquier índole, que tú pienses, eso es imposible para mí, gloria a Dios que es imposible para ti. Porque si es imposible para ti, tú y yo necesitamos un milagro. Y Dios es Dios de milagros, queridos. Dígale al que tiene a su lado, Dios es Dios de milagros. Motivación a creer en el Dios de los imposibles. ¿Y cuáles son los enemigos del hábito de motivar? La pereza, la indiferencia y la comodidad. Y entonces yo quiero invitarlos a que cada uno de nosotros adoptemos y formemos el hábito de motivarnos unos a otros. Motivarnos unos a otros. Animarnos unos a otros. Ayudarnos unos a otros. Ayudarnos con ánimo. Vamos a orar por eso. Tú lo vas a poder lograr. Sigamos tocando puertas, porque de todas esas puertas alguna se va a abrir. ¿Estás desanimado en tu matrimonio? Ánimo. El Señor puede hacer un milagro en tu hogar. Pero antes de cambiar a la otra persona, Dios primero te quiere cambiar a ti. Amén. Señor, haz un milagro en mi matrimonio. No, Señor, haz un milagro en mí para que mi matrimonio salga adelante. Amén. ¿Estás desmotivado en tu trabajo? Anímate, porque Dios es fiel y ese trabajo que tú tienes es una bendición de Dios, y es de tanta bendición de Dios que es la manera de tú obtener el sustento para cubrir todas tus necesidades.
Sé fiel allí. Sé fiel, honra la autoridad. Sé leal en ese lugar. Y trata de hacer lo mejor posible tu trabajo. Porque si tú eres fiel en ese lugar, Dios te abrirá puertas para darte algo mejor, conforme a lo que tú anhelas en tu corazón. ¿Estás desanimado en la iglesia? ¿Sabe una cosa? Muchas veces estamos descontentos con la iglesia, pero el problema no es muchas veces la iglesia. El problema es el corazón de quienes asistimos a la iglesia, que no nos damos a los demás, que no estamos dispuestos a amarnos unos a otros, que no estamos dispuestos a perdonarnos, que no estamos dispuestos a tolerarnos tal cual como Dios ha dicho. Y el problema no es la iglesia, porque Dios no creó denominaciones cristianas, ni Dios creó edificios como si fueran la iglesia. La iglesia, ¿quién es? Nosotros somos la iglesia. Amén. Y muchas personas están buscando buenas iglesias. ¿Y saben qué hacen las buenas iglesias? ¿Qué es lo que hacen las buenas iglesias? Los buenos cristianos somos los que hacemos que nuestras iglesias sean buenas iglesias. Muchas veces queremos ir a una buena iglesia, pero no estamos dispuestos a cambiar. Y nosotros somos los que hacemos que la iglesia no colme nuestras expectativas. No es la iglesia, somos nosotros. Amén. Y si estamos hablando de un asunto de forma, pues en la multiforme gracia de Dios hay iglesias para todos los gustos. Y si hablamos de formas, pues hay diferentes formas, y lo importante es ubicarte donde tú te sientas bien, puedas crecer en tu fe, servir a otros y estar sujeto y honrar la autoridad que Dios puso en esa iglesia para que puedas crecer y servir al Señor como debes servirle. Amén. Y vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por esta mañana, por la bendición de recordarnos que tu Espíritu es el que nos motiva, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos ayuda, el que nos guía. Permítenos ser instrumentos para animar a otros. Señor, renunciamos a toda palabra de desánimo que hemos proferido contra nosotros mismos y que hemos proferido contra los que nos rodean. Perdónanos porque a toda solución muchas veces le hemos visto un problema, cuando lo que deberíamos hacer es que a todo problema le veamos una solución. Perdónanos, Señor, por la queja. Perdónanos por la crítica que destruye, que divide, que desmotiva. Perdónanos, Dios. Queremos ser animados por ti. Todos los días, tú eres la fuente del fuego que no se consume, Señor. Ese fuego de la zarza en el desierto que confrontó a Moisés y encendió su corazón para que él fuera a hacer lo imposible, porque tú lo animaste, Señor. Gracias porque hoy tenemos tu Espíritu. Tenemos tu Espíritu y tenemos acceso directo a ti, Señor. Porque tú has prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Porque tú has prometido no dejarnos ni desampararnos, Señor. Señor, hoy creemos que los cielos están abiertos para nosotros, disponibles para nosotros. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Padre, cambia nuestra mentalidad, Señor. Renueva nuestra manera de pensar, Señor. Padre, hoy renunciamos a nuestros prejuicios negativos, Señor, y abrimos nuestra mente a la fe, Señor, al poder de tu glorioso nombre, Señor. Porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos, Señor,
diferente, Señor. Muchas veces creemos que lo que hacemos es lo correcto y la motivación adecuada, pero tú tienes cosas mayores y tú siempre superas nuestras expectativas, Señor. Tal vez lo que nos falta es ser pacientes y esperar en ti, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.